estamos hoy. Yo a veces no considero que el tiempo que tengo para predicar en los domingos, por consideración a la gente, a los niños, a todos, me gusta no hacerlo muy complicado, muy extenso. I'll probably be beginning a message today that will continue later on just to Se escucha, Mario. take in mind, take into consideration the children. Así que hoy voy a comenzar compartiéndoles esta palabra. I'd like to begin by sharing this word with you. Y vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Let's pray to put this in God's hands. Padre bendito, en esta hora, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí hoy. Y pedimos que nos conduzcas y nos enseñes a través de tu palabra. Recibe la gloria y la honra, Señor, también a través de que ponemos atención y estamos honrándote delante de tu presencia. Bendícenos con tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Al comenzar quiero poner algo en claro, quiero dejar algo en claro. To begin, I'd like to make something clear. Y especialmente lo que quiero dejar claro es que ¿qué entiende usted por visión? What I'd like to make clear is, what do you understand about vision? No estoy hablando de televisión, I'm not talking about television, estoy hablando de visión. about vision. Quiero compartir acerca de visión, I'd like to share about vision, no desde el punto de vista de simplemente la habilidad de ver, but not from the point of view of simply the ability to see. pero más que hablar del sentido de la vista en esta predicación, But more than looking at just that ability to see, quiero hablar más que nada del pensamiento, de la previsión que nos permite mirar hacia adelante. I'd like to talk about that idea of being able to look ahead. Lo que nos permite ejecutar acciones para estar preparados para el futuro. What permits us to take actions to prepare for the future. Estoy hablando de visión en el sentido de metas, I'm talking about vision in the sense of goals, objetivos, objectives, propósito. purpose. De eso quiero hablar. I'd like to speak on that. Y si usted quiere escoger un tema para este sermón, If you'd like to choose a theme or a title for this message, una buena sugerencia es una visión cumplida. a good idea is a vision fulfilled. De eso quiero hablar, de una visión cumplida. That's what I'd like to share about, a vision fulfilled. Y para el propósito quiero pedirles que si gustan leer conmigo o yo les leo el versículo de Habacuc capítulo 2 versículo 3. I'd like to read Habakkuk 2:3. Y aquí también quiero recomendarles que después, no aquí en la iglesia ahora mismo, pero después cuando tenga tiempo, lea el libro de Habacuc para que tenga una idea más amplia de cómo quiere hablarnos el Señor. Later when you have time, I'd like to recommend that you also read the book of Habakkuk. Pero solo quiero leer este versículo hoy, el versículo 3 de Habacuc capítulo 2. Que dice así: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Habakkuk 2:3. For the vision is yet for the appointed time, it hastens toward the goal, and it will not fail. Though it tarries, wait for it will certainly come, it will not delay. Me gusta especialmente el lenguaje de inglés porque dice, literalmente sugiere, ya se apuntó un tiempo. I like the way it's said in English because it says that there has been an appointed time, Y eso me encanta. and I love that. Y después cuando te compartan les voy a decir por qué.
Later when I share, I'll explain why. O o lo que quiero decir, van a entender por qué. Cuando era muy joven, When I was young, yo quería hacer muchas cosas, I wanted to do a lot of things, bastantes cosas. many things. Yo creo que como muchos de ustedes, I think like many of you, algunos de ustedes han anhelado ser algo, llegar a realizar algo. many of you have desired or wanted to be someone or something. Y en mis propósitos, In my purposes, cuando era niño, when I was young, es que yo iba a ser como el llanero solitario. I would be like, Lone Ranger. oh, the Lone Ranger. ¿El Lone Ranger? A mí me gustaba ser como él. Sí. Había unas revistas que distribuían en México. There were some magazines that they, comics that were readily available in Mexico. Y me gustaba mucho a mí leer las historias de El Llanero Solitario. And I liked to read those ones about the Lone Ranger. Y había también, me recuerdo en México en aquel tiempo, un programa de radio There was also a radio program at that time. que era muy similar. It was very similar. Y no sé si algunos de ustedes se acuerdan que son tan mexicanos como yo. Se llamaba Rayo de Plata. I don't know if some of you remember also that are just as Mexican as me. That it was called Golden Radio? No, The Silver Radio. Rayo Silver, así se llama. Rayo Silver. ¿Algo así? Sí. Pero me gustaba la música que ponían y la emoción. Pero era el Rayo de Plata. Y era muy similar como el Llanero Solitario. I liked the music and the emotion that came with the High Ho Silver, and it was very similar to the Lone Ranger. Y cuando comenzaba el programa, When the program would begin, se oía como un caballo iba, pero a galope. it sounded like a horse was running fast. Sí, bien emocionante. It was very exciting. ¡Rayo de Plata! High Ho Silver. Era bien emocionante. It was very exciting. Y ya cuando comenzaba, se oía como caminaba. El hombre, Rayo de Plata. And then when it started, you could hear how High Ho Silver walked. Qué emocionantes aventuras. They were very exciting adventures. Y cuando comenzaba el programa, When the program would begin, yo sentía que yo personificaba Rayo de Plata. I felt like I personified, I became High Ho Silver. Iba en caballo. And there I was on my horse. Y sacaba mi pistola y se me cayó la pistola. Y donde quiera, no, hombre, no se me paraba nadie enfrente. Esa era mi visión. That was my vision. La realidad es que a mí me dan miedo los caballos. The reality is that horses kind of scared De me. veras, de veras. Me he subido un par de veces a los caballitos, I've been on a horse a couple of times, pero solo los caballitos de feria. but only those at the fair. No me he subido a un caballo de verdad. I've never been on a real horse before. Y me he subido a un burro, a 2 o 3 burros. I've been on a donkey before. Al mismo tiempo, no se crean, no hace al mismo tiempo. Sí. Pero las veces que me he subido a un burro, ya no me dan ganas de subirme otra vez. When I've been on a donkey though, I don't want to, there's not the desire to get on a donkey again. Pero la realidad que yo me visionaba a mí mismo como uno de esos, ya sea como el Llanero Solitario o como Rayo de Plata. But the truth is that I envision myself as Silver or the Lone Ranger. Qué tremendas aventuras. They're a tremendous adventure. ¿A cuánto les pasó así algo similar? Aquí entre nos, acá no le digo a nadie. Anything happened to you similar? Like me? 60 días. Pero esas eran más o menos como yo hubiese querido ser. That's how I would have liked to have been. Alguna vez también Este es un mes. me Y miré a mí otro mismo, verbo, es decir, otro paquete. me misioné, me miré Entonces,
como con unos especie de superpoderes. hasta el viernes I also saw myself y at luego times aquí va a like ser a superpower. E incluso hubo sueños que tuve que yo podía volar. I had dreams at times that I could fly. Yo no sé si a usted le pasó, a ver, mi papá quiero ver si puede alguien venir habla de sábado eso. y I don't know domingo, if that ever ¿verdad? happened to you. You ever dreamed something like that? Casi a todas las personas que conozco y que les hablo de esto, me dicen que ellos también tuvieron sueños similares. Basically, Teddy, when I talked to her about this, they said they Le had. pusieron aquí mal. Aquí le pusieron Pero mal. más que nada, Es desde este punto José Torres de vista, era una visión de que no estábamos conformes exactamente como éramos, pensábamos que había más. More than anything, these types of dreams awakened something that let us know that there had to be more. O sea, como que no estábamos totalmente satisfechos de nuestra propia capacidad. And we weren't fully satisfied with our own capabilities. Y aunque de una manera, ¿cómo le diré? Poco realista, And so, to be being realistic, no, just no solo realista. being unrealistic, fantastical. That unrealistic, yes. Sí, de una manera poco realista yo, o sea, todos nosotros tenemos una percepción, digamos, de que todavía podemos hacer Ahorita más. viene. And we have that idea that we can still do more. O que tenemos una capacidad más allá de nuestras propias fuerzas o acciones. And we have a capacity to do something more Y than luego our abilities. Y déjeme decirle que eso no tiene nada de malo. And there's nothing wrong with that. Especialmente cuando somos jóvenes y estamos llenos de energía. Especially when we're young and we're full of energy. Y cuando pensamos en que algún día vamos a conquistar el mundo. And we think that one day we're going to conquer the world. O que vamos a ir a otros países. Or that we're going to go to other countries. Que vamos a tener un potencial más allá de lo que simplemente pretende ser nuestras fuerzas sencillas y simples. That we're going to have a potential much greater than that which we see ourselves with. Y eso no es malo. And there's nothing wrong with that. Ojalá que cada joven, I would hope that every young person, ojalá que cada joven pudiera tener sueños that every young person can have y dreams. se mire a sí mismo And to see themselves like that. realizando cosas que son grandes, Being able to accomplish great things. incluso proezas, even miracles. ¿Saben por qué? Porque la escritura dice así. That's what the Word of God says. La escritura dice que en Dios haremos cosas muy grandes. It says that we will do great things. Así que ojalá y tengamos suerte. So I hope that we have dreams. Bueno, déjeme darle un poquito de historia al respecto de la escritura que leímos. Let me give you a little bit of history according to the verse we read. Y quiero hacer esta aclaración especialmente porque sé perfectamente que esta escritura de Habacuc capítulo 2 versículo 3 está siendo muy mal interpretada en el ambiente cristiano de hoy en día. And I'd like to clarify because this verse that we read in Habakkuk 2:3 has been misinterpreted many times. Estoy consciente del uso o del abuso de este versículo específico There's been an abuse behind this verse y cómo se ha torcido el pensamiento de él, and how the meaning has been twisted, basados especialmente en lo que le llaman el evangelio de la prosperidad. based on what's called the evangelism of prosperity. Muchos evangelistas de la prosperidad o predicadores de la prosperidad Many evangelists or preachers that speak on prosperity han declarado que usted puede formar una visión y dibujarla o escribirla declare that you can declare a vision and draw it, y luego ponerla ahí en un lugar visible put it there somewhere visible, y siempre va a ocurrir que como usted se enfoca en esa visión, and whenever you focus on that vision, usted va a orar por esa visión you'll pray for that vision, y eventualmente Dios se la va a dar.
And eventually God will give you that vision. Y la mayor parte del tiempo sugieren una casa enorme, una mansión preciosa, But many times these preachers say, or the dreams include a mansion or a big house, o un carrazo del año, or a car of the year, o ver a sus hijos todos prósperos y con una carrera profesional, realizados, etc. seeing all their children with a very prosperous career. Pero no es necesariamente el sentido de esa escritura. But that's not necessarily the meaning behind this verse. Quiero explicar un poquito de esta escritura. I'd like to explain a little bit. Voy a dar detalles un poquito de la historia, I'd like to give some details about the history, pero no voy a ir en detalles porque es mucha información. but not too deep because there's a lot of information. Pero dejen darle una pequeña y breve historia de la profecía de Habacuc. There's a brief history of this vision. Para empezar, no sé si usted lo había notado, To begin with, I don't know if you noticed, pero no sabemos mucho acerca del profeta Habacuc. we don't know a lot about the prophet Habakkuk. Muchos de los profetas sabemos quién fue su padre, de qué tribu era, etcétera, etcétera. For many of the prophets, we know who their father was and what tribe they belonged to, Pero en el caso de Habacuc, no sabemos. but with the case of Habakkuk, we don't know. Algunos relacionan el nombre de Habacuc con una palabra hebrea que no sé exactamente cómo se diría, pero se escribe J-A-B-A. Many people attribute the name of Habakkuk to Hebrew word, which is J-O-P-A-Q. Chu. Ya. Y esa significa abrazar. And it means to embrace. Y está aceptado, está bien. So that's fine. Todo lo que sabemos que su nombre significa abrazar. So we know that his name means to embrace. Pero también sabemos que era un profeta de entre los profetas de Judá, We also know that he was a prophet among the Jewish prophets que vivió en el tiempo de la cautividad babilónica. that lived during the captivity of Babylon. Ahora, es posible que Habacuc haya sido uno de los cantores incluso, Habakkuk may have been a singer, porque en el versículo 19 del capítulo 3 incluso ofrece instrucciones para el director de los cantores en el templo de Jehová. in Habakkuk 3:19 it gives directions about the director of music. Pero se dice, los historiadores están de acuerdo, Historians are in agreement que Habacuc más o menos cubrió el tiempo un poco antes de la cautividad that Habakkuk lived during a little before the captivity of Babylon, y él desapareció cuando estaban en medio de la cautividad. and he disappeared while they were in the middle of their captivity. Y sí tiene sentido todo eso, And all of that does make sense, porque en el año 586 antes de Cristo because in the year 586 BC, fue precisamente cuando se dice que él comenzó a profetizar. it mentions that's when he began to prophesy. Porque se predice específicamente en Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 7, Because in Habakkuk 1:5-7, el aparecimiento de un pueblo occidental que vendría para aprisionar a los judíos. mentions the West. The West, y ya. No, it's actually the East. East, the East. Sí, ellos vendrían para aprisionar al pueblo de Israel. And those people would come to prison the Israelites. Ahora, específicamente en el 606, Specifically, in the year 606, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, king of Babylon, vino y traspasó los términos de Israel. came in, necesita conmigo. Traspasó. Yeah, Ya ve cómo. he actually went to the Israel people in captivity. That's what he did.
los cautivó a todos ellos y los llevó a Babilonia. And he took them to Babylon. Y ahí comenzó en el año 606 antes de Cristo la cautividad babilónica. And that's when the captivity of Babylon began. Y esa cautividad duró hasta el año 630 antes de Cristo. And it lasted until the year 630 BC. Y eso es precisamente lo que describe Habacuc en su capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3. This is what Habakkuk describes in the chapters 1, 2, and 3 of this book. Y cuando él pronuncia su profecía, And when he declares his prophecy, en realidad es una canción de protesta. it's a prophecy of protest. Porque si precisamente Habacuc era un salmista, Because if he was a psalmist, en realidad cuando él profetizaba cantando. then he probably prophesied singing. Era exactamente el mismo caso de el salmista David. It was the same with the psalmist David. David escribió muchos salmos David wrote many songs, y muchos de ellos contienen profecías mesiánicas. and many of them contain messianic prophecies. Contienen profecías que han traído luz a la gente por cientos y miles de años. They brought to light a lot of prophecies over time. Así que es el mismo caso de Habacuc. The same for Prophet Habakkuk. Y cuando Habacuc escribe su profecía, And when Habakkuk writes his prophecy, realmente él está protestando. he's protesting. Mire, le voy a leer unos versículos para que se pueda entender. I'm going to read some verses so that you can understand. Capítulo 1, versículo 12 y 13. Chapter 1, 12 and 13. verses 12 and 13. No, dice así, el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? We will not die. You, O Lord, have appointed them to judge, and you, O rock, have established them to correct. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Your eyes are too pure to approve evil, and you cannot look on wickedness with favor. Why do you look with favor on those who deal treacherously? Why are you silent in the wicked slaughter of those more righteous than they? Si ponemos atención, la profecía de Habacuc es una protesta por lo que él percibe como injusto. If we pay attention, the prophecy of Habakkuk is a protest against the injustices. Ahora, si tenía razón o no, la historia nos dice. En Babilonia los judíos fueron esclavos. In Babylon, the Jews were slaves. El rey Nabucodonosor entró e invadió las tierras de Israel, King Nebuchadnezzar invaded the land of the Israelites, destruyeron la ciudad de Jerusalén, destroyed the city of Jerusalem, quebraron los muros broke down the walls, y se llevaron a muchos de los israelitas. and took many of those Israelites. Muchos de ustedes conocen esa historia, no con detalles tan Many of us know that part of that story. entre esos cautivos estaba Daniel, el profeta, y aquellos jóvenes hebreos de los que muchas veces hemos oído predicar. Among those captives was Daniel and the three young people, Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero mientras eso ocurría, But while this happened, nosotros no realizamos cómo se sentían los judíos. we don't realize how the Jews felt. Se sentían agobiados, They felt oppressed. se sentían hostigados, They felt se sentían acosados, accused. se sentían acosados por el yugo de los babilonios. They felt oppressed by the yoke of the Babylonians. Era muy fácil para un babilónico hacer burla y acosar a los judíos. It
It was very easy for a Babylonian to mock and to oppress the Jews. De tal manera que en el tiempo de la cautividad, incluso hubo canciones de deseos para regresar, There were many songs written to return to their lands. porque querían ir a su pueblo, They wanted to return. querían regresar a Jerusalén, They wanted to return to Jerusalem, pero no podían. but they weren't able to. Había una mano opresora sobre ellos, There was an oppressive hand over them. eran perseguidos, They were pursued. eran avergonzados. They were embarrassed. Y un término que se podría aplicar muy bien, muy famoso ahora, estaban siendo bullying, ¿cómo se dice? Sí, recibían acoso y bullying de parte de los babilónicos. They were bullied by the Babylonians. Esa era la verdad. That was the truth. Y en ese tiempo está ahí Habacuc. And in that time, Habakkuk is present. Y sabe que Habacuc se atrevió incluso a mencionárselo a Dios, And Habakkuk even brought this before God porque incluso lo cuestiona. because he questions him. ¿No eres tú el Dios mío? Aren't you my God? ¿No eres tú el que se jacta de justicia y juicio? Don't you look on us and bring justice? ¿No eres tú el que dijiste que eras justo y que habías de proteger a tu pueblo? Aren't you just and supposed to protect your people? En realidad es una canción de reproche. It's a song of protest. Es un clamor por las injusticias. It's crying out for those injustices. Es una protesta. It's a protest. No habla en ningún momento de una canción de prosperidad. He doesn't sing about us or sing a song of prosperity. No habla en ningún momento de cómo Dios había de enriquecer a los judíos, He didn't sing about how God needed to enrich the Jews. sino empieza lamentando y después protestando. But he begins lamenting and then with a protest. Esa es la realidad. That's the truth. Lo que quería Habacuc, What Habakkuk wanted, estaba pidiendo el castigo para los babilónicos. he wanted The Babylonian punishment for the Babylonians. Esa es la realidad. That's the truth. Ahora, la respuesta de Dios llegó pronto. God's response came quick. Y precisamente ahí en Habacuc capítulo 2, And in Habakkuk 2, en el versículo 2, in verse 2, Habacuc dice, Jehová me respondió. Habakkuk says, "The Lord answered me." Y esta parte no la voy a revisar, pero usted la puede leer en el capítulo 1. And I'm not going to go back to revisit this, but you can go back and see it in chapter 1. Pero Dios le dice, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. But it says, "Record the vision and inscribe it on tablets, that the one who reads it may run." ¿Cuál visión está diciendo? What vision is he talking about? ¿Sabe de qué está hablando Dios a Habacuc? Do you know what vision God is speaking about to Habakkuk? Está hablando de la descripción de castigo para los babilónicos. He's talking about the punishment for the Babylonians. No hay nada de prosperidad ahí. There's nothing about prosperity here. No hay nada de promesas de riquezas. There's nothing about the promise of riches. Más bien esas profecías eran la promesa del sufrimiento y el castigo que recibirían los babilónicos. More than anything, it was a promise for the suffering and punishment that the Babylonians would receive. Y específicamente del versículo 4 al 20 en el capítulo 2 se describen ayes y ay y ay y ay. En otras palabras, palabras de lamentación y sufrimiento. From verses 4 to 20 of that same chapter, chapter 2, we see just one upon another the punishments they are to receive. ¿Se da cuenta? Entonces no se trata en ningún momento de una promesa de prosperidad, So we can see it's not a promise of prosperity. sino se está hablando de una promesa que Dios le estaba dando a Habacuc It's a promise God was given to Habakkuk de que la cautividad eventualmente terminaría. that the captivity would end. Pero él le dice,
pero no corras, but don't run, he tells him. porque se va a cumplir esa profecía en su tiempo. The prophecy will be fulfilled in its time. Era una promesa de liberación, It was a promise of freedom. era una promesa de independencia, It was a promise of independence. era una promesa de emancipación, It was a promise of era emancipation. una promesa de libertad. It was a promise of liberty. Pero todo tiene que ocurrir en su tiempo. But all of it has to occur in its time. ¿Sabe? Dios le mostró a Habacuc que Dios se compadece de aquel que está oprimido. God showed in Habakkuk that he felt for what they were going through. Que Dios se duele del que está oprimido, That he hurts for those that are being del que oppressed. sufre injusticias. Those that go through injustices. Y responde. And he responds. Ocurrió exactamente lo que ocurrió con Moisés It's the same thing that happened with Moses y en el pueblo de Israel and the people in Israel cuando eran oprimidos en Egipto. when they're being oppressed in Egypt. Y Moisés también se levantó delante de Dios y le dijo: Señor, ¿por qué haces sufrir este pueblo? And Moses came before the Lord and said, "Why do you make your people suffer?" Era el mismo caso de Habacuc. Which is the same in Habakkuk's case. Y Dios trajo justicia. And God brought justice. Ahora, yo lo pongo desde este punto de vista. And I put it in this point of view. Si se fijan, en el mundo hay mucho sufrimiento. If you notice that in our world there's a lot of suffering. Y hay gente que hace sufrir a la gente. And there's people that make others suffer. Y simplemente por mencionar algo, ¿qué está pasando en su tierra, hermana, en Venezuela? What's happening in Venezuela? ¿Cuánta gente sufre y llora y se lamenta? People are suffering and lamenting and crying Por el sufrimiento que hay. because of the suffering that's going on. Y ahí hay un malo, digamos, You say there's someone bad there, an evil person. que hace sufrir a la gente. It's making others suffer. Y nosotros decimos: ¿hasta cuándo? And we ask ourselves, until when? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? How much longer will this last? ¿Cuánto tiempo tenemos que llorar y sufrir? How much longer do we have to suffer and cry? Pero Dios dice: no tengas miedo, God says, do not be afraid. la profecía se va a cumplir, The prophecy will be fulfilled. la liberación va a llegar. Liberty will come. Y el ay para los opresores va a llegar. And the consequence will come for the oppressor. Las lamentaciones van a ser sobre los opresores. The lamentations will be over the oppressors. Eso es de lo que se trata la profecía. This is what the prophecy is about. Le dijo: no va a ser pronto, God said it will not be quick, pero tú escribe todo esto but write this down para que no se olvide, so that you don't forget, para que haya gente que la pueda leer. so that others can read it. Ahora, parece ser que en el tiempo de Habacuc It appears that in the time of Habakkuk, la respuesta llegó. the answer came. Pero rápido le doy un repaso de la historia de Nabucodonosor, que es lo que ocurrió. Sí, en el 606 In the year 606, llegó Nabucodonosor, King Nebuchadnezzar arrived. entra al pueblo de Israel He enters the town of Israel. y lleva específicamente al rey Joacim, se llamaba el rey, And he takes the king Joacim y lo lleva cautivo. and he takes him captive. Y con él lleva a toda la corte del reino cautivos. And he takes the whole royal court captive. Y luego les da poder para que ellos sigan reinando sobre sus pueblos, He gives them power to continue governing over their people, pero sujetos al yugo babilónico. but subject to the Babylonians. Se consolidó el reino de Nabucodonosor, King Nebuchadnezzar consolidated his kingdom. pero eventualmente, pues el tiempo pasa y todo empezó a cambiar. But time passed and things changed. So, Nabucodonosor se hizo viejo y entonces vino su hijo Belsasar. King Nebuchadnezzar became old and his son Belshazzar comes along. Y así sucesivamente. Vinieron otros. Y para no hacer muy complicado el relato, llegó finalmente
uno de los bisnietos de Nabucodonosor. And to keep the story short, one of King Nebuchadnezzar's great-grandsons comes along, Y todavía jactándose del reinado. Este era el rey Belsasar. this was King Belsasar. Belshazzar. Belshazzar. Se escribe Belshazzar. Belshazzar. Ajá. Belshazzar. Es en hebreo. Perdónenos. It's in Hebrew, forgive us. So, eventualmente, en el reinado de Belsasar, In the kingdom of Belshazzar, Ciro, rey de Persa, comenzó a hacerse muy grande, the king of Persia became muy poderoso. very big and powerful. Y finalmente, para allá el año 539 antes de Cristo, In the year 539, organizó todas las tropas de los medos y persas. they organized the troops of the ancient Persians, Y Babilonia se jactaba de tener uno de los ríos más grandes, más gloriosos de su tiempo. Babylon supposedly had one of the largest rivers and most beautiful. Y precisamente la astucia de los medos y persas se infiltraron por el río, entraron al corazón de la ciudad de Babilonia, And the Median Persians used that river to infiltrate the Babylon. la invadieron They invaded it, y en el año 539 antes de Cristo lograron totalmente derrocar completamente el reinado de los babilónicos. in the year 539 they were able to completely overthrow the kingdom of Los Babylon. desterraron y los llevaron cautivos. They took them captive, Y entonces vino la lamentación. and then came the lamentation. Eso lo alcanzó a ver todavía el profeta Habacuc. Habakkuk was able to still see that. Ahora piense por un momento, Think about this for a moment. ¿qué pasaría si usted hubiera visto todo eso? Si usted hubiera sido What would have happened if you had been Habakkuk and seen that? póngalo en su propio contexto de su historia. Put it in the context of your story. ¿Qué pasaría si todos los que alguna vez salimos de nuestra tierra pudiéramos regresar bien contentos, bien triunfantes a nuestra tierra? What about all of us who have left our homes were able to return with joy and with happiness? I know que aquí hay gente que ha estado por años y siempre ha tenido en su corazón, ay, que yo pudiera regresar a mi rancho, a mi pueblo. And there's many people that have that desire to return to their home. ¿No es cierto, hermanos? Mucha gente. ¿Por qué no estamos aquí porque quisimos? Because many of us aren't here because we wanted to. A una mano más poderosa que nosotros nos trajo. There was a much greater hand that brought us. Ni siquiera sabíamos que habíamos de terminar acá en Wenatchee, Many of us didn't even think we'd be here when actually, pero una mano poderosa nos trajo. but a much greater hand brought us here. Pero cuando Dios nos trae, When God brings us, es para cumplir con una visión. is to fulfill a vision. Y que te des cuenta que Él no te ha abandonado, ni te abandonará, ni abandona a su pueblo nunca. And it's to let us know that He will never abandon you or His people. Pero mi pregunta hoy es, My question is today, ¿cuál es tu visión? what is your vision? Pregúntate, ¿por qué estoy aquí? Ask yourself, why am I here? ¿Qué voy a hacer aquí? What am I going to do here? ¿Por qué Dios me ha traído aquí? Why has God brought me here? Y sabe, Habacuc se encontró en ese dilema. And Habakkuk found himself in that same dilemma. No sabía exactamente cuál era su papel. Ahora sí que como dice él, no sabía cuál era su rollo, pues. He wasn't sure what his role was. No sabía. Y empezó a reclamarle a Dios. And he began to argue with God. Y Señor, ¿por qué permites esto? God, why are you permitting this? ¿Por qué está ocurriendo esto? Why is this happening? Y entonces el Señor le empezó a dar su visión. And that's when God began to give him his ¿Eh? vision. Y le dijo, escribe esta visión.
write this vision y que no se te olvide, and don't forget it, para que la gente vea que se va a cumplir. so that people will see that it will be fulfilled. Pero hay visiones muchas, But there are many visions. porque Dios nos trajo hasta aquí Because God brought us here, y probablemente algunos de nosotros lamentando, llorando and maybe many of us lamenting and crying por la injusticia que ha ocurrido en otros lugares, for the injustices that were happening con nuestra somewhere else, gente, with our people, con nuestra familia, with our families, en nuestros pueblos. in our towns. Y allí donde estás, Dios te da una visión a ti. And there where you are, God gives you a vision. Pero ¿cuál es tu visión? And what is your vision? Cuando la tengas, tienes que comenzar a escribir. When you have it, you need to write it down. Voy a terminar, I'm going to end. pero no voy a terminar. But I'm not going to end. Voy a decir como dijo la hermana Ruth ahora en el ensayo. Quiero que le bajes, pero quiero que le subas. I'm going to do like what the Armin said today in music practice. I want you to turn it down, but I want you to turn it up. Voy a terminar, pero no voy a terminar. I'm going to end, but I'm not going to end. ¿Qué quiero decir con esto? What do I mean by this? Porque yo quiero que usted ore en el transcurso de esta semana I want you to pray during the course of this week. y que le pida a Dios cuál es su visión. That you ask God, what is my vision? Señor, dame una visión para que yo la escriba. God, give me a vision so that I can write it down. Porque aunque usted no lo crea, Because even if you don't believe it, aunque nosotros no entendamos ni los planes ni los propósitos, while we may not understand the purposes and plans, Dios siempre ha tenido un plan God has always got a plan. y Él no se le olvida. And He doesn't forget it. Porque probablemente tú ni siquiera entiendas por qué estás aquí, Maybe you don't even understand why you're here. pero Dios a ti te dice, yo sé los planes que tengo para ti God says, I know the plans I have for you. y te he traído aquí porque tengo planes de bien And I've brought you y here no de to do mal, good. para darte el futuro que esperáis. To give you a future. ¿Se da that you cuenta? hope. Eso es visión. That's vision. Visión para ver el futuro Vision to see the future. y para tener esperanza, Hope. para darte un sueño To give you a dream. y una esperanza. And Eso es lo que dice al profeta Jeremías. that's what the prophet Jeremiah says. Pero ahora otra vez, ¿cuál es mi visión? What is my vision? ¿Cuál es mi sueño? What is my dream? ¿Cuál es mi esperanza? What is my hope? Quiero terminar diciendo lo siguiente. I'd like to end with the following. Una vez que reciba mi visión, Once I receive my vision, ¿qué voy a hacer? what am I going to do? Nada más estas dos cosas. Just these two things. A mí tres. Three things. Perdón. Escribe la visión, Write the vision, declárala en tablas declare it on tablets, y reclámala a Dios. and claim it from God. Pregúntale a Dios. Señor, ¿para cuándo? Ask God, when? Señor, ¿hasta cuándo? Until when? No sé si me he explicado. ¿Cuántos entendieron? How many have understood? So, ¿qué es lo que van a buscar? What are you going to look for? Mi visión, Vision. la visión suya. Your vision. Ya vimos la de Habacuc. We Ahora saw pero how esa it es suya. was. Now it's yours. ¿Cuál y qué es visión? What is vision? Visión. Me refiero en lo que se refiere al pensamiento y la previsión que nos permite ver más adelante para ejecutar acciones. That which permits us to see in the future to take action. Exactamente. And to reach goals. Y alcanzar metas. ¿Sí me explico? ¿Por qué estoy predicando esto? Porque es bien importante que usted tenga visión. Why am I sharing this? Because it's important for us to have vision, Su visión personal. Por una razón. to have
personal vision. Sin visión, el pueblo perece. Without vision, the people perish. So, si usted no tenía una visión hasta hoy, pídasela a Dios. If you hadn't had a vision until today, ask God for it. Y vamos a seguir hablando el próximo domingo acerca de la visión. And we'll keep speaking next Sunday about vision. Por hoy hemos hablado de una visión ya cumplida, Today we've spoken of a vision fulfilled. pero ¿qué de otras visiones But what about other que visions están por cumplirse? that have yet to be fulfilled? Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu guianza, por tu bendición. Señor, permite que a cada uno de nosotros se nos sea dada una visión y la pongamos por obra. Trabajemos en ella hasta ver el cumplimiento. Y te pedimos, Señor, que nos des la sensibilidad para poder discernir la visión que tú nos vas a dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Amén.